Señor, allí en el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Mire esa palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero hay un grave problema. El fin es camino de muerte. Es decir, que alguien puede pensar que está bien, pero no sabe, no se da cuenta, está distraído de que el fin de ese camino es camino de muerte. Entonces esto sí, indudablemente nos lleva a una pregunta, y es: ¿cuán seguro estás que estás en el camino que te lleva a la vida? No me conteste, ni a uno tampoco, no. Es para pensar. ¿Cuántos están seguros de que están en el camino? No me conteste. Entonces ahora viene la segunda pregunta. Y si estás seguro que estás en el camino correcto, ¿por qué estás seguro? Bueno, porque mi padre me enseñó, mi mamá me enseñó, yo escuché y aprendí, y un día leí la Biblia, un día que estaba tan triste me puse a leer la Biblia, y ahí entendí que posiblemente esa es tu forma de pensar. Pero vamos a mirar algo que quiero hablarles hoy de dos blasfemias, dos tipos de blasfemia. Pero para entrar en esto yo necesito que usted entienda que podemos estar blasfemando a Dios y no nos damos cuenta. Y esto ya es serio. Pero como hay dos tipos de blasfemia, en una de esas estás en un tipo de blasfemia del cual Dios te perdona. El problema es si estás en un tipo de blasfemia de la cual ya Dios no te perdona. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de blasfemia. Blasfemia en griego es bueno, está bien, vamos a ponerlo así, es blasfemo en griego. ¿Y qué significa? Hablar impíamente, es decir, hablar como hablan los impíos. El impío es aquel que no tiene a Dios. El impío es aquel que no tiene en cuenta lo que Dios piensa. Ahora, también dice que es injuriar, calumniar y maldecir. Había allí por Argentina una expresión que yo la escuché y es muy grosera, muy fuerte, pero le cambiaban unas palabras para no hacerla tan grosera, pero era una maldición a Dios. Y a ver, se lo voy a decir de esta forma para no ser tan grosero, porque no sé cómo explicárselo, pero que le va a hacer entender cómo uno puede maldecir sin darse cuenta. Y la expresión era así: me caigo, pero en cambio de caigo era otra palabra parecida. Y decían, me caigo en 10. En cambio de decir, Dios. Pero no era esa, no era me cacho. Era algo muy feo, hermano. Ahora, esa expresión era, hermano, uno la escuchaba en la calle. Y yo no le estoy diciendo a la gente de muy baja educación. No. Era una costumbre decir, me caí en Dios. Y alguno que era un poquito menos atrevido decía en 10, para no decir la palabra. Pero en realidad era una blasfemia, un insulto. Ahora, quiero entrar tratando bueno, en el Antiguo Testamento había una situación donde mire,
bendición. Y amo a los niños. Pero los niños pueden estar distrayendo a alguien que está atrás o al que está adelante si meten ruido. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que cuidar al niño, a la niña, al niño. Y si no, hasta los 5 años pueden ir allá a la clase. Porque yo quiero que, hermano, hay gente que viene realmente a escuchar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que cuidar los detalles. Una de las cosas importantes es que había una mujer que era judía, israelita. Y tenía un hijo que era nacido de un egipcio y de un israelita. Es decir, había un joven que había nacido de su mamá judía y su papá egipcio. Y un día se agarró las trompadas con otro egipcio. Y entonces, con un judío, un israelí, con un israelí. Y en medio de la discusión, le manda un insulto al Dios del judío. Pero no va que esa pelea no era una pelea que se agarraron todas las trompadas de la esquina, sino en un lugar donde muchos les estaban viendo. Eso es la historia en el libro de Levítico, usted la puede leer. Yo solamente se la estoy contando. Y dice, entonces sucede algo, saca al blasfemo. Dios le habla a Moisés y le dice, saca al blasfemo fuera del lugar. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Y apedréelo toda la congregación. Mire lo que sucedía si alguien escuchaba que otra persona blasfemaba. Los que escuchaban tenían que hacer un acto profético. Y era ir juntos y ponerle la mano arriba de la cabeza. Era como decir, él es el único responsable de lo que mis oídos escuchaban. Y luego se iban apartando, iban a buscar piedras y comenzaban, todo el pueblo tenía que tirarle piedras. Ninguno se tenía que quedar sin tirar una piedra. Mire esa costumbre, ¿no? Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Ahora, aquí hay una palabra importante, el que maldice a Dios va a llevar una iniquidad. Iniquidad es la consecuencia de lo que está haciendo. La van a recibir los hijos. En el libro de Lamentaciones, la palabra es muy clara cuando dice, nuestros padres pecaron y murieron, y nosotros llevamos el castigo de ellos. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Es decir, que alguien que blasfema contra Dios, contra el Dios de Israel, en lo que está haciendo, sin quizás conocer, está maldiciendo su futuro y el futuro de sus hijos. Por eso la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, que podemos estar transitando por un camino que en realidad lo que nos espera es muerte. Y la Biblia habla de dos tipos de muerte. Una es, habla la Biblia y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, habla de dos tipos de muerte y de dos tipos de resurrección. Y dice que los que resuciten primero no sufrirán la segunda muerte. Entonces aquí tenemos que estudiar un poquito. La primera resurrección es la resurrección de los que estamos ahora en vida. ¿Cierto? Ahora, nosotros estamos vivos y tenemos algún familiar que ha fallecido, creyendo y siendo un verdadero hijo de Dios. Ese es el que va a resucitar primero cuando suceda la parousia. Porque no es lo mismo la parousia que la epifanía. A ver, la parousia es algo que va a suceder secretamente. Pero la epifanía va a ser algo que todo ojo le verá. La parousia es el rapto de la iglesia. Y estábamos enseñando en estos días que la palabra de Dios dice que hay diga conmigo tres tipos de cristianos. En el Apocalipsis capítulo 17 dice que los que venían con el Señor, es decir, ya la epifanía, cuando el Señor ya venga con la iglesia, estaban los llamados, los escogidos y los fieles. Ahora, Mateo 24 dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Imagínense cuántos fieles quedan. Si muchos son los llamados, pocos los escogidos, muy pocos los fieles. Es
que se van a ir con el Señor en la parucía son los fieles. Pero cuando el Señor retorne con su iglesia, que eso ya es la epifanía, donde todo ojo le verá, parucía va a ser en secreto, como ladrón en la noche. Pero epifanía, todas las cámaras de televisión del mundo van a escuchar el sonido de las trompetas del cielo, bajando el Señor Jesucristo con su iglesia. Cuando baje con su iglesia, entonces cuando todo ojo le verá, ahí va a suceder algo muy interesante, y lo vamos a ver en instante. Aquellos que blasfemaron, aquellos que se rieron de las cosas de Dios, aquellos que no permanecieron fieles en las cosas de Dios. Ay, hermano, diga conmigo, ay, ay, ay. Comienza el milenio cuando el Señor viene. Es atado el diablo y Satanás, el falso profeta es echado al abismo, y comienza el verdadero reinado del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo reina? Pero hoy no reina. No reina no porque no sea rey, sino porque Él ha dejado a la humanidad que tenga la oportunidad de tomar decisiones. Pero durante el reinado de Jesucristo en la tierra con su iglesia, ahí sí no va a haber muerte, ahí sí no va a haber, bueno, hermano, el diablo va a ser atado, entonces el espíritu de maldad va a estar totalmente atado. Me gusta en Apocalipsis 24 cuando dice que viene un ángel con una gran cadena. Simbólicamente está hablando, Apocalipsis tiene mucho simbolismo. No es que lo van a atar con una cadena al diablo. El diablo también es espíritu. Pero está hablando de lo que va a hacer para atarlo, para que luego tengamos 1000 años literales, donde Cristo va a reinar en la tierra, donde habrá paz. Total, dice que el niño meterá la mano en la cueva del áspid, es decir, la cueva de la serpiente, y no le dará daño. Y podrá pasar acá un león, hola bebé, como se mira la cara, perrita, un león. Así se va a vivir durante el tiempo que viene. ¡Qué bendición! Y los cuerpos serán transformados para poder estar ahí. Hay otra cosa importante. Hablé de una primera resurrección, que es la resurrección de los familiares que han creído. Pero los que no fueron creyentes y blasfemaron contra el Espíritu Santo, esos no van a resucitar. Esos van a resucitar después del milenio. Cuando el milenio termine, los malos recién van a resucitar. Ahora, cuando ellos resuciten, esa es la segunda resurrección. Y la primera muerte es la muerte física. Si yo me muero, yo me morí en la primera muerte física. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Es la muerte donde yo me alejo totalmente de Dios. Entonces el problema no está en que te mueras. El problema es que te mueras sin Cristo. Porque al no haber esperanza, nunca más el que se muere hoy, mañana, pasado, hermano, el que se muere ya no tiene otra posibilidad. Mientras que el que se quede para la gran tribulación, todavía durante la gran tribulación, tendrá la posibilidad de no ser sellado en su frente o en su mano, y por ser fiel, el Señor lo va a salvar. Se va a salvar como por fuego. Pero dice la palabra en Apocalipsis capítulo 7, que en ese tiempo, le dice, un anciano le dice a Juan, al anciano Juan, un anciano le dice a Juan, Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, no sé. Y el anciano le dice, estos son los que lavaron sus vestiduras durante la gran tribulación. Y habrá una multitud, dice Apocalipsis, impresionante. ¿Por qué? Claro, porque en la tierra se quedan los llamados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hermano, pero el que se quede, habiendo visto todo lo que hemos... Usted, por ejemplo, no va a poder decir, yo no sabía, no, porque ya vino aquí. Por eso, venir aquí es una maldición. O es una bendición. Es una maldición para usted si lo que usted oye no lo escucha. Y solamente oye. Pero el que escucha la palabra de Dios y lee la palabra de Dios, hermano, eso le va a hacer bendición porque si no, pará. Yo iba en este camino y creí que estaba caminando bien, pero la Biblia me dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces voy a cambiar de camino. Me voy a poner, como decimos nosotros, ¿no? Me voy a poner las pilas. Y ahora sí, ahora entiendo, no quiero pasar por la gran tribulación. Pero lástima sería que tu motivación sea por no pasar la gran tribulación, empiece a ser fiel, cuando tu fidelidad ha de venir, porque tú
tú entiendes el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por ti. Ahora tengo que hablar de lo que es la blasfemia. Yo quiero que preste atención a la palabra, hermano, no a mí, sino a la palabra de Dios. Hay solamente 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no dice nada hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Pero hermano, aquí hay algo que hoy, si tú al menos lo escuchas, no solamente lo oyes, puede cambiar tu vida completamente. De cierto, perdón, esta es la primera vez que el apóstol Marcos, o mejor dicho, este no era apóstol, el que escribió la carta a Marcos, este hombre de Dios, es la primera vez que dice la palabra desierto. Porque los otros evangelistas y discípulos del Señor sí muchas veces decían desierto. Pero esta es la primera vez que Marcos dice desierto, y lo escribió. El que estaba hablando era el Señor Jesucristo. Desierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Esto cuesta creer. Pero miren, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Cuántos son hijos de los hombres aquí? Yo nací de un hombre y de una mujer, entonces soy hijo de hombre. Ahora, está diciendo que todos los pecados, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera con que blasfemar. Es decir, que si alguien dijo, pero yo me caí en Dios, esa blasfemia le puede ser perdonada. Y se lo voy a mostrar que sí. Acá está diciendo claramente, blasfemia cualesquiera con que blasfemar. Cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, se te va a perdonar. Levanté en el muro de Facebook, creo que fue ayer, un islamita, un musulmán, de 40 años, desgraciado, había caído de la gracia, que se casa con una niña de 8 años, y después de violarla y todo lo demás, la niña muere. Y la ley islámica lo protege. Y después salen de las cámaras de televisión, y esto va a YouTube, ¿no? Después salen de las cámaras de televisión los del Islam diciendo, no, nuestra religión es una religión de paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz? ¿Dónde están? Dígame, ¿dónde están los musulmanes de paz? Que habrá algunos que por ahí están semi-disfrazados, pero lo que están haciendo en Europa es un desastre. ¿Para cómo ahora acordaron las naciones de Europa? Acordaron con Turquía enviar el 30% de lo que ellos ya recibieron. Ahora los vuelven a mandar y los gobiernos, las naciones de Europa, le pagan a Turquía para que Turquía los reciba y los tenga ahí. Hermano. Entre ellos, un montón de terroristas del ISIS que no tienen ninguna contemplación de agarrar a un niño como este que está aquí, chiquitito, y rebanarle la cabeza, porque la forma de matar de ellos es degollándolo. Cortarle la cabeza. Simplemente porque él dice, yo creo en Jesús. Entonces dígame, ¿cómo es posible que Dios perdone a esa gente? Aquí dice que todos ellos, cualquiera sea, les será perdonado. Entonces hay blasfemias que aunque tú hables mal del Padre, mira esto, hablando mal de nuestro Padre Celestial, blasfemando aún de Jesucristo, les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonada. Y entonces aquí tenemos que investigar. ¿Por qué al Espíritu Santo, si alguien blasfema contra el Espíritu, no tiene ninguna posibilidad? Ahora quiero decirles la verdad. Los musulmanes blasfeman contra el Espíritu Santo. Y el que blasfeme contra el Espíritu Santo no alcanza vida eterna, sino juicio eterno. Dice el versículo. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás
puede quedar en claro que hay dos tipos de blasfemia. Está una blasfemia que la cual Dios perdona. Pero hay una blasfemia que Dios no perdona. La blasfemia que Dios no perdona. Lo que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien. Ahora mire este pasaje. Este pasaje del libro de Judas está hablando de algo muy importante. Pero muy importante. Está hablando de los falsos maestros. Hermano, yo a los líderes de la iglesia, a la iglesia de vez en cuando, como hoy, les digo, ustedes no me creen. Porque yo soy hombre igual que ustedes. Ustedes tienen, cada vez que ustedes anotan un pasaje en la Biblia, que yo digo algo y les doy el pasaje, vaya a su casa, cerciórese, busque la palabra, si lo que yo dije está de acuerdo a la Escritura. Si lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo a la Escritura, yo estoy siendo un maestro equivocado y puedo llegar a caer, después de equivocaciones, en la falsedad ideológica. Es abandonarme a enseñar cualquier cosa. Es agarrar la Biblia y venir aquí a la iglesia y decir, a ver, Señor, ¿qué le doy a comer? A ver, ¿qué palabra ver esta, no? Este Jesucristo que viene mediante agua y sangre, no mediante agua. Y les leo la palabra, como muchas iglesias lo hacen. Y no hablo de iglesias evangélicas, precisamente. Leen un versículo, los despiden. Y si te he visto, no me acuerdo. Mire usted lo que es. Ahora, aquí Judas está hablando, hermano. Este era uno de los hermanos de Jesús. No sé si usted sabía que María, después de que concibió en la virginidad de María, concibe a Jesús. Después, Moisés y María tuvieron relaciones sexuales. José, ¿me dicho? Moisés, mira, gracias. Esa me la borras. Bueno. Estudien. Pero uno solo me dijo, los demás no me corrigió ninguno, me quedaron todos mirando. Moisés y María. El segundo nombre debía ser Moisés. Sí. No sé, hermano. Y sabemos que José y María tuvieron hijos, y lo dice Marcos claramente. Uno de ellos es Judas. Y él está hablando, Judas está hablando de los falsos maestros y dice, pero estos, los falsos maestros, maldicen las cosas que no conocen. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Miren qué suavecito, ¿no? Así nomás. ¿Alguna vez te dijeron bestia bruta? Bueno, hermano, peor es que te digan, apártate de mí, Satanás. Que un pastor te diga, correte, Satanás. Yo no digo más. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de arriba. Ay, hermano. Es decir, no tenés la mente de Cristo. Estás pensando como un ser humano, cualquiera. Esa sería una etapa femenina que te dijera, Satanás, te reprendo, me desato, me desligo y qué sé yo, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Solamente lo mató? ¿O le tuvo envidia primero? Le tuvo envidia y lo mató. Es decir, que hay maestros que te escuchen, hermano. Hay maestros que te pueden envidiar, que te pueden matar. No con un arma, pero pueden matarte con la boca. Y eso está fuerte. Por envidia. Entonces tenemos que andar bien cubiertos. Y la mejor forma de andar cubiertos es estar siempre bajo la gracia y la santidad del Señor. Ahí está. Pero
que hay gente que te vocifera, por envidia. Si lo hicieron, hermano, cuando estábamos nosotros rentando el otro local, apareció alguien a querer maldecir. Y se entró a la iglesia y todo, a maldecir. Quebrantamos con la maldición. Y hoy está recibiendo las consecuencias. ¡Ay de ellos! Esos maestros falsos que te enseñan una cosa y viven otra, que te dicen no adulteres pero adultera, que te dicen no mire pornografía pero mira pornografía. ¿Qué clase de maestros son esos? Ahí dice, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Y se lanzaron el error de Balaam, hermano. El error de Balaam es que le interesaba la plata. Balaam era el profeta que no pudo verlo al ángel de Dios y el burro lo vio. Y por eso le pegó al burro. Hasta que el burro habló. Ay, hermano. Lanzaron el error de Balaam por recompensa. Es decir, ¿qué quería él? Ustedes hacen así, ¿no? Ustedes hacen así. Nosotros hacemos así. Pero es lo mismo. Gente que está interesada no en que tú prosperes como hijo de Dios, sino en tu lana, en tu plata. Y hermanos, les puedo asegurar que hay ministerios así, y hay iglesias así. Y perecieron en la contradicción de Coré. Oh, la contradicción de Coré habla de cuando se levantaron los mismos hermanos de Moisés contra Moisés. Y hubo una destrucción y Dios se llevó a un pueblo, hermano, porque se levantaron contra la autoridad que Dios había puesto. El tema es, usted tiene que estar seguro de que la autoridad que usted va a seguir sea una autoridad de Dios. Si no es de Dios, vaya a ser de la iglesia. Ahora, si es de Dios, sujétese. Porque ahí está hablando Judas, de aquellos que perecieron en la contradicción de Coré. Dice, mire, ¿cómo ilustra ahora Judas? Dice, son manchas en vuestros convites, ágapes. Era la versión Reina Valera. No importa, está bien. Ahora me doy cuenta que esta es la versión, no sé si es NBI, me parece que es. Bueno, estos son manchas en vuestros ágapes, quiere decir. La otra versión, Reina Valera, dice ágape. ¿Qué es un ágape? Es una mesa servida con mantel blanco. Imagínense que en el medio del mantel blanco se rompa un tomate, yo digo, ay, ¿viste? Y te manche queda la mancha ahí. Qué feo, ¿no? Qué feo queda. La mancha en un mantel blanco. Bueno, los que trabajan saben eso, ¿no? Muy bien. Entonces son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nube sin agua, hermano, es cuando tú ves una nube negra y dices, va a llover, va a llover. Pero no llueve, no te tira una gota de agua. En la Biblia, agua es palabra. Gente que dice, yo soy sacerdote de Dios. Otros se ponen los títulos, yo soy apóstol, yo soy profeta. Hermano, tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus hijos espirituales? ¿Cuáles son tus discípulos que te siguen? Dice, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Hermano, hay gente que, no sé, sale que vientos nuevos, ¿no? De doctrina. Y ya están todos detrás de eso. Que no tienen, hermano, coherencia doctrinal, porque no conocen la Biblia. Y si la Escritura es lo único que nos quedó legado para poder saber lo bueno y lo malo, distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo, y no leemos la Biblia, hermano, ¿tú piensas que tú puedes vivir del ánimo? De estar hoy animado, entonces voy a ir a la iglesia. El domingo que viene no estoy animado, no voy a la iglesia. Que esa es la forma de vivir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No sé si te estarán hablando, pero por la duda, no solamente hoy, escuchame. Árboles marchitos como en otoño. ¿Qué tiene un árbol marchito de otoño? Seco, ni hojas verdes, ni menos fruto. Dice, tenemos un montón de gente así en la iglesia, No da sombra, ¿cierto?
da sombra. Un árbol otoñal, bueno, da muy poquita sombra, depende de donde el sol. Pero no es como un árbol frondoso. Mi hermano tiene cobertura, tiene la sombra. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muerto y desarraigado. ¿Qué le dije? 2 muertes. Muerte física, pero lo peor, muerte espiritual. Muerte alejado de Dios. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos que tenemos la vida comprada. Que siempre pensamos que el que se va a morir es el vecino, es el pariente que no queremos, el tío que una vez le hizo un lío a mi papá o a mi mamá. Eso es lo que nosotros pensamos. El otro se va a morir. Pero ¿y si el Señor te llama esta noche? Si hoy a la tarde jugando, ¡pum! No te estoy atando, hermano. Te declaro vida. Pero si te morís, ¿qué? ¿Sabés que no hay más posibilidades si te morís hoy? No hay posibilidades de poder rehacer tu vida. Es al infierno eterno. Y vas a resucitar en la segunda resurrección cuando ya haya finalizado los 1000 años. Y te vas a perder lo que es vivir en paz, porque 1000 años de paz vamos a tener aquí en esta tierra, en este globo terráqueo. Ahora, hermano, dice 2 veces muerto y desarraigado. Oh. Fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones. Dice, la otra versión dice que espuman su propia vergüenza. ¿Entendés lo que es eso? Que espuman su propia vergüenza, es decir, sale a flote que realmente tenés. Hay hermanos queridos que en los momentos de dificultad se enojan con Dios. Hay hermanos que dicen malas palabras. Hay alguien que está martillando, ¿viste? Un clavo, la pared. ¡Pum! Se le pegó en el dedo y dice, pero la re... ¿Vos me entendiste? Sí, me entendiste. Mirá qué clase de hermano. Tenía un pentecostal rabioso de amigo, ¿no? En el seminario cuando estudiaba hace mucho. Y estábamos arreglando el seminario, el edificio del seminario. Y estaba clavando el clavo. Y se dio de verdad. ¡Ping! Él nunca hablaba. Y se martilló el dedo. Le quedó el dedo negro. Y dijo así, y no me olvido de lo que dijo, gloria a Dios, Satanás maldito. Yo estaba esperando que iba a decir él. Nunca hablaba. Gloria a Dios, Satanás maldito. Sí, pero dijo algo que estaba bien. Edificante. Fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones. Lo que está dentro, hermano, sale. Lo que está dentro sale. Estrellas erráticas que no tienen una dirección, hermano. Hoy van a una iglesia evangélica. Mañana se van a una iglesia de los mormones. Pasado se van con los testigos de Jehová. Al otro día se fueron con los budistas. Y está haciendo yoga. Hermano, ¿qué aprendió ese cabezón? No tiene idea de nada. Espuman su propia abominación. Estrellas erráticas, las cuales es reservada, ay, 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 eternamente la oscuridad. Mire ese hermanito que tiene Jesús. Qué calidad, qué calibre, Judas. Ahora dice algo más interesante. Y en la otra canción, cuando tocamos el pasaje de Judas, habla de la blasfemia. Dice, ellos son maestros blasfemos. Ahora, mire Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 6, dice algo interesante. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo soy de Dios? Levante su mano el que puede decir, yo soy de Dios. No, mírate al lado. Mírese usted es de Dios. Levante su mano y decimos, junto con el anciano Juan, nosotros somos de Dios. Otra vez, nosotros somos de Dios. Ahora mire,
Porque dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Esa palabra oye tiene otra traducción que justamente es escuchar. Por esto conocemos el espíritu, mire aquí habla, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, hay espíritu de error y hay espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo operando en la iglesia, enseñándoles la verdad. Ahora vamos a ver por qué el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado. Pero acá está diciendo que hay el espíritu de error. Hay un espíritu de error y me quiero centrar en el espíritu de error. El espíritu de error es herejía. Y hay dos tipos de herejía también. Así como hay dos tipos de blasfemia, hay dos tipos de herejía y hay dos tipos de apostasía. Prepárese, porque ahí va. Hay dos tipos de herejía. En griego, herejías es héresis, que significa desunión, disensión, hasta significa secta. ¿Ustedes sabían, hermano, que hay iglesias evangélicas que son sectas? Son sectas. Que hay iglesias católicas que son sectas. Que hay iglesias, bueno, un montón de iglesias que son sectas. ¿Qué es una secta? Es gente que te quiere separar de la familia en cambio de venir. Que te dice, no, ese ya no viene más a la iglesia, con ese no te juntes. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué no? Porque lo dice la falsa o el falso profeta. La Biblia habla de con quién no debemos juntarnos. Porque ahí también el Señor hace separaciones, 1 Corintios. Dice, ¿qué unión tiene Cristo con Belial? Entonces, si vos sos un hijo de Dios, juntate con los hijos de Dios. Pero ¿quién dice, este es hijo de Dios? Este sí, este no, este sí. Y a gusto, algunos manipulamos con el dedo diciendo, no, ese no es hijo de Dios. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes cuál es el propósito de Dios? Quizás justamente está afuera y está teniendo un montón de problemas. Porque esa va a ser la única forma en que Él retorne al camino del Señor. Si nosotros miramos a algunas personas, las podemos ir a la cárcel y las vemos allí en la cárcel, están presos. Y todavía capaz que le quedan 3, 4 años todavía dentro. Y se lleva un montón todavía. Y decimos, ¿quién te dijo que ese no es hijo de Dios? Es que los frutos, ¿no ves que robó? ¿Qué? Y vos sabés si el Señor tiene un propósito con esa persona. Que lo va a cambiar, lo va a transformar y va a ser de él un elemento útil para la gloria del Señor. Está la herejía producto de la carne, según Gálatas 5:20. Y ahí está hablando de los celos, enemistad, dice herejía. Es decir, que hay una herejía que es producto de lo que nosotros hacemos. Pero hay una herejía producida por el Espíritu. El que le nombré recién, el espíritu de error. Es un espíritu que te está guiando, te está mal aconsejando, te está diciendo al oído. ¿Se acuerdan? El miércoles yo hablé, este miércoles hablé al liderazgo sobre una palabra que el Señor me había soltado en Primera de Reyes. Y entonces tiene una visión. Y en la visión, Dios se presenta delante de todos los espíritus humanos. Y en el propósito de Dios estaba que Acab dejara de ser rey de Israel. Y Dios le hace una pregunta a los espíritus malos y les dice, ¿quién de vosotros va a hacer que Acab vaya a la tierra de Galaad y muera en la batalla? Y se levanta un espíritu y dice, yo. Y entonces Dios le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y él dijo, voy a convencer a los 400 profetas que tiene acá. Tenía los 400 profetas de Zorobabel, que después destruyó Elías. Y dice, y seré para ellos espíritu de mentira.
entonces uno de esos 400 profetas se saca la chancleta, la sandalia y le pega en la cara al profeta de Dios. Esa era la costumbre. Y entonces el profeta de Dios le dice, de campamento en campamento vas a ir, pero te vas a acordar de lo que yo te digo, que esto es palabra de Dios, el reino tiene que ir. Y los 400 profetas le dijeron, sí, ven acá. Fue acá. Y entre en medio de la coraza, la vestimenta que tenía, hermano, tiró alguien un flechazo hacia allá, a las horitas estaban lamiendo la sangre de él, los perros. Ahora miren un espíritu, allí se menciona en Primera de Reyes, el espíritu de mentira. Y a veces no entendemos que el espíritu de mentira viene a hablarnos a la mente, a veces hasta te habla en primera persona. Y viene la voz del diablo y te dice, yo creo que tengo que ir a tal lugar. Y la persona no cree. Y la persona, como un corderito, los simples reciben el daño. Los sabios, los que van detrás de la palabra, hermano, eso no cae. Porque temen a Dios, porque saben lo que la palabra de Dios dice. Herejía producida por un espíritu. ¿Sabe, hermano, cómo yo tengo que contender contra este espíritu? ¿Cómo peleo yo personalmente con este espíritu? Cuando empiezo a leer la Biblia. Te lo aseguro, hermano. ¿Sabés cuántas veces yo leo una palabra? Y hermano, tengo que ir a estudiarla en otra versión y porque no me queda claro. ¿Tú crees que no va a venir un espíritu para decirme, quiere decir tal cosa? Para que yo me la diga. Yo me tengo que cuidar, hermano. Yo tengo que prepararme, porque si yo doy una palabra incorrecta a mi pueblo, hermano, yo llego a la oveja a un camino desastroso. Entonces, hay algo que vos tenés que hacer y es orar, Señor, guárdame de todo espíritu de herejía, de todo espíritu de error, Señor, por favor, ayúdame porque yo lo necesito. Yo quiero que mi mente sea una mente clara, sabia, pero muchos están pidiendo un carro, un mejor sueldo. En cambio de pedir a Dios cosas que te van a llevar a la eternidad. Y también hay dos tipos de apostasía. Qué bueno que es el Señor. Así que hay dos tipos de blasfemia. Muy bien. Está la blasfemia que no es perdonada, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia que es perdonada. Pero cuidado, que una blasfemia perdonada, escuche con los oídos circuncidados, con los oídos bien circuncidados. Cuando alguien comete una blasfemia, y comete otra blasfemia, y comete otra blasfemia, y comete otra blasfemia, lo que hace es terminar resistiendo al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, más vale que seamos de los tres tipos de cristianos, los llamados, los escogidos y los fieles, más vale que seamos los fieles. Que Dios mire Bronzo y le diga, a ver, ¿dónde están los fieles? Allí. Uno. Y mira, hay un grupito ahí cerquita del aeropuerto. Mira qué lindo. Mira cuántos fieles hay. Quiera Dios. Dos tipos de apostasía. Entonces dijimos que había dos tipos de, número uno, dos tipos de blasfemia. La que se perdona y la que no se perdona. Hay dos tipos de herejía. La herejía de la carne y la herejía del espíritu. Es decir, espíritus que te llevan a la herejía. No siempre, hermano, no siempre se puede explicar todo. Mire, usted no va a creer, pastor, me dijo la vez pasada.
yo tengo una virgencita en mi casa. Mire, es tan bonita de yeso ella. Y yo le pido a ella. Y ella también. Eso es herejía. Lo que pasa es que a veces Dios hace milagros. Porque ama a la oveja. Porque Él, como buen padre, ama a la oveja. Pero no porque el yeso, una madera, un pedazo de metal, una cosa, pueda hacer milagro. Usted piense cuánta herejía hay en nuestras familias. Y usted le pregunta, ¿y vos querés que si te morís te va al cielo? Claro. ¿Y por qué? Yo quiero la Santa Muerte. Y te lo dicen con seguridad. Y no se dan cuenta que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces más vale que empiece a clamar por tu familia. Porque si uno de ellos se muere y tú no le hablaste, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, la sangre de ese que muere sin Cristo te la va a reclamar a vos. Porque te callaste. Es que yo no quiero discutir, ¿viste? No, es que no es cuestión de discutir. Es cuestión de esperar el momento justo para hablar. Y no creer que con una conversación lo vas a cambiar, no. Primero, tomate un buen tiempo para orar por tus familiares. Para que el día que vos tengas que hablar sea una charla del Espíritu y no un deseo de la carne. Porque el deseo de la carne combate contra el deseo del Espíritu. Y por eso Pablo está diciendo en Romanos, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay un tipo de apostasía reversible, gracias a Dios. Reversible. Fue la apostasía de Pedro. Apostasía y volver atrás. Significa volver atrás. Hermanos, ¿qué hizo Pedro cuando estaban llevando al Señor? Lo negó. Y se fue a calentar allí. Dice, me parece que vos tenés la cara de uno de los discípulos. ¡No! Y empezó a insultar. Empezó a decir malas palabras. Eso es lo que hizo Pedro. Y viene otro y le dice, me parece que por tu forma de hablar, todavía le había quedado algún vestigio de estar al lado de Jesús 3 años. No lo conozco. Yo. Y se acordó. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él cometió apostasía. Él volvió hacia atrás. Aquellos discípulos que iban camino en Maús también volvieron hacia atrás. Era el tercer día, el día domingo. Jesús no lo estaba y dijo, se fueron a Maús. Y en medio del camino se le aparece el Señor a 2 discípulos. Mire la importancia que el Señor Maestro tenía sobre cada uno de sus discípulos. Se le apareció a 2. Y ellos no se daban cuenta que era Jesús ya glorificado. Hermano, hay una apostasía reversible. Pero Dios lo perdonó. Pero hay una apostasía irreversible. No hay vuelta atrás. Y fue lo que le pasó, no al hermano Judas, sino a Judas Iscariote, el de las 30 piezas de plata. Ahora, entonces hay 3 tipos de blasfemo. Ya le estaba haciendo otro. Busca la Biblia a ver si encuentra otro. Hay 2 tipos de blasfemia. Hay 2 tipos de herejía. Y hay 2 tipos de apostasía. Ahora, mire. Nadie, y cuando la palabra de Dios dice nadie, por más que venga mi amigo Francisco, el Papa, y te diga el Papa, hermano, nadie, que yo, el Papa y todos los pastores y sacerdotes de la tierra, nadie.
Nadie os engañe, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá. Y está hablando del día del Señor. No está hablando ahí del Señor. No vendrá el día del Señor. Cuando ustedes lean el versículo anterior se van a dar cuenta de lo que le está diciendo. No vendrá el día del Señor. El día del Señor va a comenzar cuando el Señor venga en su parousia a buscar la iglesia. Se lleve la iglesia y ahí en la tierra comienza el día del Señor, que no es un día de 24 horas. El día del Señor son por lo menos 1007 años. Los 1000 años a los 7 años de la gran tribulación. El día del Señor. No vendrá el día del Señor, es decir, no va a venir el Señor a buscar a su iglesia. Sin que venga antes, ¿qué? ¿Qué va a venir antes, hermano, de que el Señor venga a buscar a su iglesia? ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy? En tiempo de apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Es volver atrás. Es tiempo donde la gente prefiere la comodidad, el confort y todo lo demás. Yo me estaba bañando en mi casa. Le digo a mi esposa, qué linda, qué helada. ¿Cómo me gusta bañar? Algunos no tanto. Pero qué lindo que disfrutar la lluvia, ¿no? Sí, la agüita tibia o fría. Somos millonarios. Porque una tercera parte de la tierra tiene la bendición de tener una canilla así, que salga. Otros ni siquiera tienen la bendición de poder tomar agua pura. En este país, hermano, te bañás todas las veces que querés. Tomás el agua. Yo tomo, no sé, yo debo tomar 3 litros por día. Yo tomo agua. Todo el tiempo, ¿no? Los paquetes, 2 veces por semana tengo que traer paquetes grandes de agua. Me gusta el agua. Y a mí, perdón, me voy a tomar un trago. ¡Salud! Es agua, no por la duda. Esa bendición, hermano. Esa bendición. Cuando falte el agua durante la gran tribulación, porque dice que muchos tendrán sed durante la tribulación. Y hambre. Y el que no tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano, no podrá comprar ni vender agua. Te vas a tomar el agua que hoy toman los puercos. Si te quedas. Entonces la cosa es cardíaca. No es jugar a ser cristiano. Es entender realmente la palabra de Dios. Y dice que ese día, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, mucha gente, hermano, empieza a caminar para atrás. Está más interesado en darle rienda suelta a los deseos de la carne que lo que realmente quiere el Espíritu. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Pero se va a manifestar un tipo, una persona, en que todo el mundo espiritual de Satanás, y todavía posiblemente si esa persona está viva, que yo considero que sí, que ya está viva, que ya nació. El mundo espiritual está creciendo como un ser humano más, pero el mundo espiritual de maldad vendrá sobre él. Y entonces esa persona se va a manifestar, es decir, lo que va a decir va a ser tan clave, no tiene idea de lo que dice Dios en su palabra. Es un apóstol. Ese se volvió para atrás. Y dice más, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Va a haber una persecución legal a las iglesias. El que vaya a una iglesia va a tener una posición legal. Mi hermano estaba hablando ayer, creo, con un empresario. Sí, un empresario. Me decía, a mí me llama la atención lo que está pasando en México y lo que está pasando ahora también en Estados Unidos. Sacaron la Biblia de todas las escuelas. Ahora el que es ateo es el que tiene la razón en los cursos, en los grados. Y el que es cristiano, cuando tira el grito, un momento, no, acá con religión, no. Es que no entendieron. Que Jesús no es religión, que Jesús es relación. Que es una relación con Dios, hermano.
una relación, y ahí vamos, con el Espíritu Santo. Entonces este ñato, levantando, ¿sabe por qué le digo ñato? Nosotros en Argentina decimos ñato a la nariz chaquita. Y nosotros creemos que el diablo tiene la nariz larga porque es como Pinocho, mentiroso. Es que el diablo nunca se va a vestir, hermano, de rojo, con los cuernitos de diablo, con el trinchante ahí, con la cola larga. ¿No tenés que el diablo se va a presentar así? Dice la Biblia que él se presenta como ángel de luz y engañará a toda la tierra. Hermano, para engañar a los judíos, a la nación judía, que es gente pensante, es un tipo que lo van a ver y no dicen, pobre, creo. Y no estoy diciendo que el Papa Francisco es el anticristo. No digo eso, ni creo eso. Por la duda. Y no por respeto a Francisco, porque Francisco pertenece a la gran ramera. Él pertenece al falso profeta, al espíritu del falso profeta, pero no al anticristo, que colabora para que el anticristo resurja. Entre ellos, el nuevo orden mundial. Entre ellos, moneda común. Alguien que se establezca para que venga el anticristo. Caos en la tierra para que ese grupito de los Wildenberg, 130 personas, los más poderosos de la tierra, tomen la decisión y digan, esta es la solución para la tierra. Es decir, que esta persona se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sienta ahí. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire dónde se sienta. En el templo de Dios. Ahora, en Jerusalén no hay templo, porque sabemos que está la mezquita de Juan ahí. Pero ya tomaron control los judíos ahora de esa mezquita. Ya no están los palestinos. Y hermanos, lo que están deseando los judíos es borrar la mezquita para erguir, para levantar el templo, el tercer templo. Y ya tienen todas las paredes del templo listas, solamente falta ensamblarlas. Ya tienen la cortina, ya tienen los animales para el sacrificio, y ya tienen los sacerdotes de turno. Hermano, estamos a la puerta de la venida del Señor. Y algunos apostan. Y no hay posibilidades. O te quedas o te vas. ¿Por qué, Señor? Era mi pregunta. Señor, ¿por qué? Tú puedes perdonar tanta maldad en la tierra. ¿Cómo puedes perdonar a un violador, Señor? A un violador de un niño o de niña. ¿Cómo es posible que perdones a uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque el Espíritu Santo, hermano, en primer lugar, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar espiritualmente lo que realmente es Jesús para ti. Y solo Él se lo voy a mostrar. Primero que tenemos que entender que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, quiere decir. El Espíritu Santo es espíritu, pero es una persona. A ver, explíqueme, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que el Espíritu Santo, si dice espíritu y santo, cómo que el Espíritu Santo es una persona? Sí, ahí sí, católico y evangélico creemos lo mismo, que son tres personas, pero un mismo Dios. Es la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, les voy a mostrar que es una persona que siente, que se entristece, que se enoja, que se puede apagar, que se lo puede anular, que se lo puede dejar de lado. Y es tan bueno el Espíritu Santo, que siempre te está esperando. Ahora dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermano, cuando usted hizo una oración de recibir a Jesús en su vida como el Señor suyo, es el Espíritu Santo el que está. Usted dice, Espíritu. Jesús le dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Y unos días después se les aparece a los 120 en la maceta. Y empiezan a hablar en lengua. Y su vida es cambiada totalmente. Si no tienes al Espíritu Santo, que es el sello, el sello. Si no tienes al Espíritu Santo, más vale que hoy lo recibas. Porque el que no tenga el sello del Espíritu Santo, no será salvo. Esto no se trata de religión, no se trata de venir todos los domingos, esto es una relación personal con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Se apaga. ¿Cómo que se apaga? Como una llama. Se apaga. Tú puedes tener el Espíritu Santo encendido ahora porque estamos hablando de Él y tú sientes que Él está dentro tuyo. Pero te vas a tu casa. Y no hay nadie. Y prende la tele. Y empieza a mirar basura. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Con respeto. Se apaga dentro de ti. Se puede apagar. No apaguéis el Espíritu Santo, decía el apóstol San Pablo. Se enoja. ¿Se enoja el Espíritu? Oh. Sí se enoja. Cuando somos reincidentes en lo mismo, se termina enojando. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Hay un momento que el Espíritu Santo toma tal enojo que se vuelve enemigo del mismo hombre. El Espíritu Santo enseña y les será persona. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Todavía el Espíritu Santo no había venido. Y Él está diciendo a los discípulos, más vale, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me muera, estaba diciendo Él. Y ellos lo entendían. Porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podrá estar con cada uno de ustedes en toda la tierra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces encontramos gente religiosa, sonsa, que dice, ¿ves? Ahí dice que el Espíritu Santo es el que me enseña, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo por qué, no quiero maestros. Ahora la pregunta es, ¿cómo enseña el Espíritu Santo? El Espíritu Santo enseña a través de una canción. El Espíritu Santo enseña a través de un testimonio. El Espíritu Santo te enseña cuando tú abres la Biblia. El Espíritu Santo te enseña cuando alguien predica. El Espíritu Santo te enseña cuando escuchas un testimonio de alguien que da su vida por Él. El Espíritu Santo, Él se presenta en la iglesia de Jesucristo de 1000 formas para hablar. Así también nos enseña. Él nos enseña. Claro que es el Espíritu Santo. En este momento no soy yo, hermano. Y guarda con querer robar un atributo de Dios. El Espíritu Santo que está hablando. Él ilumina mi mente, hermano. Tendría que haber conocido antes de conocer al Señor lo que yo veo. La basura que era. Te vas a dar cuenta que te está hablando. Sonsa. Si no te das cuenta que el Espíritu Santo que te está hablando. Y Él os recordará todas las cosas, dice Jesús, que os he dicho. Ay, pero ¿sabe qué, pastor? Yo no leo la Biblia, pero no me acuerdo. Eso dice, ahí dice una cosa. Entonces quizá lo que te hace falta es que dejes de apagar al Espíritu Santo. Que dejes que el Espíritu Santo fluya en tu vida, porque el Espíritu Santo es el que te va a recordar lo que tú lees. Entonces, digan la expresión mexicana. Sí se puede.
Sí se puede. Ay. También te confirma, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro... Mire, el Espíritu con mayúscula, el mismo Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu. Está el espíritu humano. Somos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo habita cuando lo invitamos en nuestro espíritu, en el espíritu humano. Y Él nos hará ver que somos hijos de Dios. Entonces, no es como dijo mi amigo Francisco, todos son hijos de Dios. Esa es una herejía. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz por los pecadores? Y ahora le voy a mostrar que eso de que todos somos hijos de Dios es un error. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son los que lo reciben, escuchan el llamado y lo obedecen. Y ahora que lo obedecen, son fieles. Esos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen una bandera religiosa. No son de cielo de Dios. Aunque espero que haya varios. Pero no son de ninguna denominación. Son de la iglesia de Cristo. En distintas partes. Hermano, ayer estaba hablando con un hermano de Haití. Ustedes saben que ahora nos vamos a Haití. Ya estamos en Navidad, hermano. Si ustedes vieron, hermano, ellos tienen un lenguaje muy de ellos, ¿no? Como nosotros hablamos en castellano, ¿no? Ellos tienen también su lenguaje, su lengua. Y cuando ellos me empiezan a enviar las páginas de ellos, de los que van a hacer la capellanía, unos nombres, hermano, más raros, hablan francés y hablan inglés. Yo digo, pensar que también allí en aquella isla, donde el vudú levanta a muertos, como en ningún otro país del mundo, levantan los muertos, se posesionan espíritus en los muertos y se levantan y salen a visitar a los familiares. Brujería. Pero aún ahí hay hijos de Dios. En medio de una nación apóstata, porque esa nación fue castigada con juicio de Dios para que aprenda. Y a veces nosotros no creemos que un tsunami es un juicio de Dios, que un terremoto, que un huracán es un juicio de Dios. Y allí hay un grupito, él es de República Dominicana, con su esposa que es médica, y se fueron a Haití para hacerle la guerra al mundo espiritual. Y me decía, hoy en la mañana me manda un mensaje y me dice, pastor, estoy viajando, voy a viajar 12 horas hasta llegar, 12 horas en su carrito, hasta llegar a un lugar. No tienen corriente. A las 7 de la tarde recién le dan energía. Todo el día sin electricidad, sin ventiladores. Ahí se ve lo verdadero hijo de Dios. Pero hermano, hijo de Dios, hay en todo lado. No hablo de criaturas de Dios, hablo de hijos de Dios. Ya termino. Nos ayuda, Romanos dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene, hermano? Muchas veces nosotros no sabemos pedir. No sabemos, Señor, ¿cómo le pido? ¿Le pido que se muera y te la lleve, Señor? ¿O le pido que la sanes? No hablo de la suegra, ¿eh? Sin embargo, a veces no sabemos cómo pedir. He visto familias donde tiene la madre, el padre, ya tiene 80 y pico años, está sufriendo en la cama. Y se juntan los hijos. Y dicen, ¿qué hacen? Y vamos a pedir al Señor que nos lleve. Eso no es mañana. Eso es ver un cuerpo deteriorado por lo que fue la desobediencia de Dios. Nos consuela, nos convence, nos guía, nos da poder. Pero aquí es esta persona. Mire lo que dice Lucas. Miren, si usted
toma atención de este versículo y lo toma. Pues si vosotros siendo malos, decirle que está al lado, ay, es de bueno, dice la Biblia que no hay bueno ni a uno. Así que no me mire y me diga, ay, qué bueno nuestro pastor. No, no soy bueno, soy malo. Bueno, Dios me está transformando. Pero mi naturaleza, tu naturaleza es mala. Tu madera, tu esencia, no es buena, es mala. El diablo te hace pensar que es bueno. Quédate tú. No te hace falta que seamos buenos. Pues si vosotros siendo malos, la Biblia lo dice, no se enoje conmigo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si siendo malo, cuando mi hijo me pide algo, yo hago el esfuerzo y se lo doy. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Ay, hermano. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Ahora, ¿puedes cambiarme esto, por favor? Miren, hay una canción que es una petición. Escuchen. Hay una canción que es una petición. Pero nosotros pensamos que las canciones no son oraciones. Y las canciones sí son oraciones. Esta canción habla de una necesidad. Y es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Quizás tú pensaste, bueno, yo creí en Jesús. Y está bien, hay que creer en Él. Pero necesitas el sello del Espíritu Santo. Santo Espíritu.